acompaña un experto en psicología y teología. Su formación académica, añadida a su larga experiencia en la atención física, mental y espiritual de las personas, en sus diferentes especialidades, le ha convertido en un renombrado pastor y terapeuta familiar. A esto debemos añadir la experiencia adquirida como docente en el marco de la psicología y la teología. La bienvenida a Antonio Martínez. Buenos días. Buenos días. La sala es tuya, adelante. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Bueno, doy las gracias por la presentación tan amable de Raquel, muy benévola, muy favorable, más allá de mis méritos. Bueno, estoy muy contento, muy satisfecho, en fin, me siento feliz por poder estar con todos ustedes, tanto a nivel personal, como estamos aquí presencialmente, como también a través del Zoom. Ya he visto algún rostro conocido y querido, aparte de otras personas que lógicamente no conozco. Bien, vamos a tener un tema que entiendo muy importante. Bueno, viendo todos los temas que se han dado hasta ahora, todos han sido de una relevancia extraordinaria y desde luego esta iniciativa pues entiendo que ha sido muy positiva. Seguro que está siendo de gran ayuda para muchas personas y espero humildemente que, bueno, que el tema de esta mañana también sea útil de una forma práctica para todos. Bien, voy a compartir pantalla porque vamos a servirnos un poquito de un PowerPoint. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos el cartel que nos acompaña en esta segunda sección, ¿verdad? Ya tuvisteis una primera sección con 4 temas muy interesantes. Y ahora, bueno, tuvimos, ¿verdad?, la semana pasada Antonio Cremades, una persona verdaderamente muy experta en el área el tema que abarcó, y ahora tenemos el tema nuestro. Bueno, el título, como se ha dicho, es lazos de sangre, lazos de sangre. Y bueno, para introducirnos en este tema vamos a mencionar al menos las diferentes relaciones, el tipo de relaciones que tenemos los seres humanos. Sabemos que tenemos personas que son conocemos, ¿verdad? Todos conocemos a muchas personas. Tenemos vecinos, que son personas que ya no solo conocemos, sino que más o menos pues vamos viendo con una cierta regularidad. Tenemos compañeros, a veces de estudios, de trabajo, etcétera. Podemos hablar de colegas, también de profesión, por ejemplo, hay médicos, etcétera. Se pueden llamar o no podemos llamar colegas. Pero llegamos ya a un nivel, por ejemplo, que ya es más importante, que es el tema de la amistad. Y aunque no vamos a hablar de una forma especial sobre la amistad, aunque es un tema bien bonito, pero los amigos, ¿verdad?, ya nos hablan de confianza, nos hablan de afecto, nos hablan de complicidad, de poder contar con ellos en cualquier momento, emocionales, afectivas muy importantes. Llegamos ya a la relación, digamos, la relación familiar, que es lo que nosotros vamos a tocar en esta tarde, en esta mañana, en este día. La aportación de la familia es una aportación especial, ¿verdad? Porque es una aportación que nos da a cada uno de nosotros, nos ha dado y nos da cosas muy importantes, muy importantes. Nos da cariño desde que nacemos, alimentación, protección. Nos ofrece también educación, nos da valores, principios y nos ayuda a integrarnos en la comunidad. Nos aporta recuerdos, ¿verdad? Todos tenemos muchos recuerdos, ¿verdad?, de nuestra vida familiar, de pequeñitos, con nuestros papás, nuestros hermanos, y hemos tenido, con la familia extensa, primos, etcétera. Nos aporta recuerdos y experiencias, bueno, muy bonitas, muy importantes, y nos da una identidad. La familia nos aporta una identidad y algo también de gran trascendencia. Nos aporta nuestro carácter y nuestra personalidad. Si nuestra identidad nos dice quiénes somos, el carácter y la personalidad nos dice cómo somos. O sea que la familia aporta muchísimo a todo ser humano, ¿verdad? Bien, pues yo quiero iniciarme con una pequeña ilustración. Yo tengo aquí un reloj que prácticamente he encontrado un reloj que se parece mucho. Tengo aquí un reloj
Este reloj no sé yo lo que puede costar en cuanto a dinero, a precio, ¿verdad? Pero sí sé que tiene un valor sentimental, un valor emocional muy importante. Perteneció a un ser querido que ya falleció hace un par de años. Y lógicamente pues yo le tengo un cariño grande. O sea, es un reloj importante para mí, fue del esposo de mi cuñada, la hermana de Mari. Y bueno, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que yo voy a dejar caer este reloj? No. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque realmente no va a caer así como planeando, va a caer en vertical y porque se puede romper. La consecuencia es que se podría romper con mucha probabilidad este reloj, que además tiene un tiempo y que debe ser, pues francamente, delicado. Yo no lo voy a dejar caer por eso, por las consecuencias que se derivarían de ello. Pues bien, aquí ese sería el resultado, ¿verdad? Probable, ¿eh? Y aquí viene una pregunta muy importante, queridos hermanos y amigos. La pregunta importante es si se está dejando caer a la familia. Si esta sociedad, si este tiempo está dejando caer a la familia. He tomado esta imagen sacada de esas bases de datos de Alamy y me ha gustado recogerla porque es una foto de una familia toda rota, se ha dejado caer y de forma simbólica nos puede ayudar a hacernos una idea de lo que queremos comentar en esta mañana. Vamos a ver la situación actual de la familia y si efectivamente se ha dejado caer esta institución tan importante para todos nosotros por lo mucho que nos ha aportado a cada uno de nosotros, Aquí tenemos los resultados estadísticos es el Instituto Nacional de Estadística de España. Los datos son extraídos, o sea, el informe fue en el 2019. Aún he querido que fuera más reciente, pero ahora se ve que están configurando los datos. He podido coger algún dato, pero casi todos son del 2019 sobre datos del 2017, que es cuando se recabaron. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la tasa de nupcialidad española, que se ha desplomado. Se ha desplomado de una forma tremenda, ya podemos ver aquí la línea, ¿verdad? Y abajo podemos leer, España tiene junto con Italia, Portugal y Eslovenia la tasa de nupcialidad más baja de Europa. O sea, los datos son, vamos, una línea de descenso realmente tremendo. Se habla en el comentario de un desplome, un verdadero desplome. Aquí tenemos también casi la mitad de los nacimientos son ya extramatrimoniales. Simplemente cogemos algunos datos, no nos vamos a centrar en esto, pero para ver hasta qué punto se está dejando caer la institución familiar. Aquí vemos también, se producen más de 102.000 rupturas familiares al año. Las rupturas matrimoniales, leemos abajo, están aumentando a pesar de la disminución del número de matrimonios. Se rompe un matrimonio cada 5 minutos. Cada día se rompen 288 matrimonios y son casi 12 matrimonios rotos cada hora. Crecimiento espectacular de los divorcios en España se ha duplicado en los últimos 13 años. Ahí vemos las columnas. Los primeros años de matrimonio son críticos. 1 de cada 3 matrimonios se divorcia y no duran más o ni siquiera 10 años de matrimonio. En España se producen 6 rupturas, y está expresada en otros términos, pero nos da una idea muy buena de la realidad que vivimos. En España se producen 6 rupturas por cada 10 nuevos matrimonios. Vemos que ahora ha bajado un poquito ese porcentaje y luego veremos el dato por qué se ha producido este descenso. Descenso que es favorable, quiero decir, en el sentido de que es un porcentaje un poquito menor. Pero bueno, viene a ser eso. Ahora, en la actualidad, en los últimos años, 6 rupturas por cada 10 nuevos matrimonios. Y esto, hermanos y amigos, es algo que realmente yo personalmente lo encuentro lacerante. Este divorcio, el divorcio, afecta anualmente a 90.000 niños. 90.000 niños. Y leemos abajo también que 4 de cada rupturas, el 85%, tienen hijos menores de edad, afectando a más de 75.000 hijos menores de edad.
Bueno, el daño además se produce en todas las direcciones, porque estamos hablando de los niños, pero si miramos, por ejemplo, esta noticia, cambios en las relaciones familiares. La sensación de abandono lleva a más padres a desheredar a sus hijos. O sea, se produce un daño hacia abajo y un daño hacia arriba y realmente se desestructura la relación familiar. Y es tremendamente importante. Desde la psicología y desde la pedagogía se entiende que la relación nietos, padres y abuelos es realmente importantísima para el equilibrio y el desarrollo de los niños. Se produce un quebranto a todos los niveles. Y aquí tenemos estos datos que son ya, bueno, están sacados de julio del 22 de este año. Y vemos aquí el proceso de disolución, el total de procesos de disolución, y vemos en el 2020 cómo se reduce, pero esto es por la pandemia, ahí este es el tema, que por la pandemia se producen menos rupturas y luego se producirán más rupturas. Ahora ya está subiendo la línea porque tristemente pues estamos mejor en eso, pero en lo otro incluso sabemos que la pandemia ha desembocado en muchas crisis matrimoniales. Pero hay un dato, con este terminaremos este pequeño periplo triste por la realidad que nos envuelve. Esta situación es fuente de conflictos en una onda expansiva que alcanza a hijos, familias y comunidades. Si vemos aquí, de estos 85.179 divorcios, 69, casi 70.000 se han producido de mutuo acuerdo, pero, sin embargo, divorcio contencioso, o sea, con conflicto, con problemas, con dificultades, con mal ambiente, con gritos, situaciones malas, 18.000. Y esto es tremendo. Precisamente el proyecto que hay para la familia, que es de unidad, que es de unión, que es de concordia, ¿verdad?, de armonía, se convierte precisamente en todo lo contrario. Y esto muchas veces incluso se banaliza, que eso es lo más terrible. Yo recuerdo, a veces lo he comentado, yo recuerdo que yendo de aquí, de la zona de Sagunto para Valencia, había un restaurante que afortunadamente ya quitó ese rótulo, pero era triste. Yo cada vez que pasaba por ahí me tocaba interiormente, porque decía, se celebran comuniones, bautizos, bodas, divorcios. Terrible. O sea, ya una banalización absoluta de lo que es la relación familiar. Y muchas veces también lo comento, si hay algún tipo de chiste, de gracia, que no me hace ninguna gracia, es cuando se hacen chistes y bromas sobre adulterio, infidelidad, sobre amantes que se esconden en el armario, que salen por fuera del balcón, estas cosas. Porque las personas no se dan cuenta hasta qué punto hay dolor, sufrimiento, quebranto y hay unas consecuencias terribles cuando se rompe ese modelo de familia en el que nosotros como creyentes creemos. Bien, pues vamos a la palabra de Dios y os invito a que busquéis, aquellos que tengáis la Biblia cerca de vosotros, a que busquéis este importante texto. Se encuentra en Mateo, Mateo 19, versículos 6 al 8. Son unos textos muy conocidos y que nos permiten perfectamente introducirnos en lo que va a ser el planteamiento de la palabra de Dios. Capítulo 19, versículos 6 en adelante, 6 al 8, y dice así. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras de Jesús. Entonces ahora vienen las palabras de los discípulos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y entonces esto, queridos amigos, nos introduce en una imagen que nos puede ser útil a la hora de capturar lo que el texto nos viene a decir. Vamos a ver aquí esta imagen. Es la imagen de un río, ¿verdad?, que desciende de allí de las montañas, que se ve incluso todavía nieve. Y vamos a hacerlo de una forma a modo de dibujo, vamos a ponerlo así. Y entonces vemos aquí, pues son las diferentes partes de un río, ¿verdad? Sabemos que hay un nacimiento, una cabecera, se le llama así, y que finalmente hay una desembocadura. Entonces,
En la desembocadura, si tomamos la imagen de un río en la actualidad, tristemente sabemos que hay mucha contaminación, bueno, se vierten muchas cosas, productos tóxicos a veces. Y entonces, en el tema de familia, es como si ahora mismo, precisamente por los tiempos en los que nos encontramos, las aguas ya están muy contaminadas. De hecho, la institución familiar, como decíamos, ha sido muy dejada, muy abandonada, muy atacada. Y nos encontramos con aguas muy contaminadas en la desembocadura, con ideas muy peregrinas, que no podemos detenernos en todas ellas, pero que somos conscientes de ellas, hasta qué punto hay ideas realmente que malversan el concepto de familia. Bien, nosotros lo que leemos en el texto bíblico es que tenemos que ir al origen, tenemos que ir allá, al principio, cuando las aguas son cristalinas, cuando realmente podemos ver lo que fue el proyecto de Dios. Y eso es lo que nos tiene que servir a nosotros como referencia. El proyecto de Dios para la familia va a tener, de una forma sintética, 7 puntos, entiendo que son fundamentales, 7 puntos clave. El primero lo encontramos en Génesis 1, 27 y 28, son textos enormemente conocidos. No hace falta prácticamente ni buscar el texto bíblico, yo sí que lo prefiero leer directamente. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, aquí tenemos entonces el primer apartado del proyecto de Dios. Hombre y mujer, completos en sí mismos, y al mismo tiempo complementables, porque somos diferentes, tenemos una sensibilidad diferente, incluso nuestra anatomía y nuestra fisiología son diferentes. Y bueno, en alguna ocasión hemos hecho incluso algún encuentro sobre las diferencias, un encuentro de fin de semana, quiero decir, sobre las diferencias, y ha dado para eso, las diferencias hombre y mujer. O sea, hay muchas diferencias, muchos matices, algunas cosas muy graciosas, otras no nos hacen tanta gracia, otras nos generan a veces ciertas dificultades, pero es muy interesante. Lo cierto es que el Señor nos hizo completos, pero al mismo tiempo complementables, no completables, porque sabemos, ¿verdad?, que existe un poquito esa idea de la media naranja, ¿no? O sea, a veces se dice de encontrar la media naranja, y es, bueno, la media naranja. Yo soy media naranja, un ser incompleto, y si no encuentro esa media naranja, permaneceré incompleto. No, así no nos hizo el Señor. El Señor nos hizo completos. Cada ser humano es completo en sí mismo, pero eso sí, se puede encontrar con una persona que le complementa, y eso es algo muy bonito. Y de hecho, estudiar las leyes del amor y cómo nos gustamos, nos atraemos y nos enamoramos y nos queremos es muy interesante, ¿no? O sea que somos completos y complementables, no somos medias naranjas, somos, como decimos, naranjas perfectamente completas, ¿eh? Y aquí sabemos de naranjas, ¿eh? En esta zona sabemos de naranjas. Bueno, la segunda característica sería la monogamia. Nuestro Dios estableció un proyecto donde es un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Sabemos que el pecado ha introducido otros elementos, otras ideas, y bueno, pues tenemos la poligamia. Hoy en día, por ejemplo, no sería legal, no sería legítimo tener 2 mujeres o 2 hombres, ¿verdad?, en nuestra cultura. En algunos sitios todavía persiste esto. Pero lo cierto es que sí que nos encontramos con otras cosas, otras cuestiones, otras contaminaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el poliamor, el flirteo, la propia infidelidad, es una forma de introducir a otra persona cuando no debería ser introducida en una relación que ya está establecida entre un hombre y una mujer. Cada día nos encontramos con más flirteo entre las personas que utilizan palabras que no son las adecuadas en diferentes contextos. Existe mucho ese concepto de conquistar, ¿verdad? Esa emoción, esa adrenalina, esa sensación de conquista. Y muchas veces, sobre todo, favorecidos por el tema de los ordenadores, ¿verdad?, donde la persona se puede ocultar detrás de una pantalla, donde puede dar una imagen absolutamente falseada, ¿verdad?, y donde puede muchas veces tener conversaciones con una persona, conversaciones con otra persona, decirle cosas a esta persona que le dice también a aquella otra y que solo debieran ser dichas a la persona con la que construyes un proyecto de vida o tienes idea de construirlo. Y entonces
el ser humano está distorsionando de tal manera su vida afectiva y sus posibilidades incluso mentales que el daño es importante. Luego comentaremos un poquito al respecto. Y ya el colmo es cuando se habla del poliamor. Ya entonces se intenta establecer que una persona puede enamorarse, puede querer a 2, 3 personas y que puede realmente compartir, dar y recibir amor de varias personas. Ese no es el proyecto de Dios y el cerebro nuestro, humano, creado a la imagen de Dios, no responde bien a esto, por más que haya personas que defiendan esa cuestión. Bien, luego hablaremos un poquito a nivel cerebral de lo que estas cosas muchas veces producen. Bien, tenemos también otro aspecto muy interesante que aporta nuestro Dios, y es que es algo fantástico. Es que moverse, aunque ahora lo estamos haciendo de una forma somera, cada uno de estos apartados permitiría que pudiéramos hablar entre todos mucho, pero qué bonito como Él ha contemplado cada uno de los aspectos tan importantes para una vida familiar adecuada. La relación con los progenitores. Y el texto bíblico, ¿verdad?, lo conocemos de memoria: dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿verdad? Bueno, este texto, hermanos, cuando todavía no había ningún papá ni ninguna mamá, salvo Dios, pero el Señor ya pone ese concepto, tiene un interés nuestro Dios en que tengamos un concepto claro de lo que es la familia. ¿Sabéis? Este dato, este texto que decimos así rápidamente de memoria, porque lo conocemos muy bien, tiene tanta sabiduría. Sabemos perfectamente que en la palabra del Señor se nos insta a tener una relación con nuestros padres de amor, cuidado y respeto. Amar, respetar y cuidar a los papás, ¿verdad?, de nuestros mayores. Por otra parte, los papás tenemos que educar, proveer, alimentar. Al final antes lo veíamos un poquito esto, pero, ¿sabéis? Cuando se produce una distorsión porque haya una dependencia excesiva por parte de los hijos hacia sus progenitores, o bien porque los padres nos inmiscuyamos en la vida de nuestros hijos, en su nueva pareja y formación de familia, se producen alteraciones graves en el proyecto de familia, el proyecto de vida. Y esto lo vemos continuamente, incluso en consulta y en diferentes momentos, los problemas que hay cuando se pierde ese consejo extraordinario que forma parte del proyecto de Dios. Amor, respeto, cuidado, pero al mismo tiempo independencia, y eso es lo que el texto bíblico plantea. Si seguimos adelante, nos encontramos con el concepto de una sola carne. Está justo, al lado lo hemos leído también, justo en ese mismo versículo. Una sola carne. ¿Qué significa esto de ser una sola carne? ¿Qué significa? Yo cuando alguna vez lo pregunto, normalmente no os lo voy a preguntar ahora, a aquellos que estáis presentes aquí, pero muchas veces las personas me responden que, bueno, tener unas mismas ideas, comulgar en los sentimientos, y entonces se da una versión, digamos, una versión muy bonita, que además es real, porque en Efesios 5 así se contempla, pero nos olvidamos de que ser una sola carne tiene también connotaciones sexuales. En 1 Corintios 6:16, se habla de aquellos creyentes o aquellas personas que cometían el grave error y pecado de unirse a alguna persona que ejercía la prostitución. Y entonces se hace referencia precisamente a que quien tenía relaciones con estas personas se hacían una sola carne con ellas. Entonces, realmente aquí se está contemplando la sexualidad. Es verdad que en Efesios 5, vamos a leerlo el texto porque es realmente precioso, en Efesios 5 nos encontramos, bueno, es un texto, ¿verdad?, que conocemos porque en las bodas lo hemos utilizado mucho, ¿verdad? Es que es un texto muy bonito. Y dice, leemos a partir del 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la trata con cariño, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Bueno, realmente, si yo, por ejemplo, me hiciera un pellizco aquí en el brazo, ¿a quién le duele si hago un pellizco fuerte? ¿A quién le duele? ¿A ti? No, a ti. No, a mí, me duele a mí. Está claro, ¿verdad? Me duele a mí. Habéis respondido en sentido a cada uno, ¿no? Bueno, me duele a mí, evidentemente. Yo tengo un perímetro, mi sistema nervioso periférico, pues va a percibir, ¿verdad?, a través del tacto, esa molestia o ese dolor. Pero cuando tú te unes a una persona a la que amas, a la que quieres, con la que quieres construir un proyecto de vida, tu perímetro psicológico y espiritual se amplía. Y abarca no solo tu persona, sino que abarca también la persona a la que amas. De tal manera que si está triste tu esposa, tú estás triste. Y si está alegre y si tiene un motivo para ser feliz, ¿tú cómo te sientes? Te sientes feliz. Y estás siendo una sola carne, en criterio, en opiniones, aunque se opine diferente a veces, pero en esa armonía, en esa comunicación, etcétera, se construye ese 2 en 1, que por cierto nunca serán 1 si no siguen siendo 1 cada uno también, sin perder su individualidad. Pero esa es la maravilla, ¿verdad?, que produce el amor. Por eso el amor es el vínculo de la perfección. Consigue que podamos ser uno conservando nuestra propia identidad. Pero si vamos al área de la sexualidad, que tendría que ver con el segundo punto de la monogamia y también con este aspecto de la unión en carne, nosotros tenemos aquí en nuestro cerebro, este es un corte sagital, ¿verdad?, del cerebro, y aquí ubicamos algo que está sobrepuesto en la imagen, por eso no coincide perfectamente, pero nos sirve para poder comentarlo. Esta zona de nuestro cerebro es el sistema límbico. El sistema límbico es el que nos ha puesto el Señor ahí para que nosotros podamos sentir. O sea, un cocodrilo, por ejemplo, no siente. Un cocodrilo solo tiene cerebro reptiliano. Por eso se dice son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque está casi como llorando, pero el cocodrilo no, está en otra onda. Nosotros, y muchos otros seres, los animales también, pues tenemos sistema límbico. Y bueno, personalmente, yo cuando veo esta imagen, me sumergiría en esta imagen. Porque hay cosas tan bonitas, tan extraordinarias, tan manifiestamente, vamos, que son una evidencia del amor de Dios y de esa pulcritud, de esa perfección en la creación. Aquí vemos cosas maravillosas, pero hay algo que es muy importante, y es que esa zona de nuestro cerebro es de una sensibilidad extraordinaria, Y precisamente esa sensibilidad hace que los errores cometidos a nivel sexual, a nivel de intimidad, puedan hacer tanto daño. O sea, tenemos unas posibilidades impresionantes para amar, para sentir, para ser empáticos, para comprender, o sea, una capacidad extraordinaria, pero por ejemplo el uso de la pornografía puede hacer que una imagen perviva por toda la vida en el cerebro. Una imagen puede impactar el sistema límbico y acompañar a la persona hasta el día de su muerte, por más que pasen 50 o 60 años. Es tremendo lo que hay ahí, lo bonito que hay ahí, las posibilidades que nos da esto. Pero tenemos que cuidarlo mucho. Fijaos, un ejemplo de lo que es la sensibilidad de esta parte de nuestro cerebro. Nosotros nos cruzamos aquí en el pasillo, por ejemplo, y una persona nos sonríe. ¿Qué produces? Una sonrisa. Es la contracción tenue, leve, aquí a nivel de los bucinadores, ahí, de los músculos que rodean la boca. Y esa sonrisa va a producir que te suba la oxitocina, que te suban endorfinas, que haya dopamina, que haya motivación,
una sonrisa. Dios nos ha dado una capacidad tremenda a nivel de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos. Bueno, pues tenemos que cuidarlo mucho. Y el Señor en sus consejos, en ese proyecto, precisamente plantea. Esto lo ha hecho para que podamos ser una sola carne de una forma especial con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero tenemos que cuidarlo de una forma maravillosa. Esa es la central de los afectos y tenemos que cuidarlo. Aquí he querido poner precisamente en relación con lo que decíamos. Las hormonas y neurotransmisores, no diré más importantes porque todos son muy importantes, se han llegado a aislar como 60, 70 neurotransmisores y hormonas. Algunos son hormonas y neurotransmisores. La diferencia es simplemente que la hormona se vierte en la sangre y se difunde por todo el cuerpo, mientras que el neurotransmisor va pasando de neurona a neurona, transmitiendo un mensaje. Bueno, aquí tenemos la dopamina. La dopamina es la hormona de la motivación, la noradrenalina es la de la atención, la serotonina es la felicidad y la estabilidad, las endorfinas el placer y la felicidad, la oxitocina la confianza y el amor, y así podríamos ir diciendo de las diferentes hormonas. Pues fijémonos, nuestro Dios nos ha creado con oxitocina, que es algo maravilloso, maravilloso, la oxitocina. Tiene incluso la facultad de rebajar el cortisol cuando estamos estresados. Si una persona está muy estresada, está mal, está agitada, etc., y la oxitocina conseguiría relajarla, a pesar de que el cortisol tiene una curva de bajada de 7-8 horas, pero la oxitocina puede bajarlo muy rápidamente. Y la oxitocina es la hormona y el neurotransmisor de la confianza y del amor. Y en una relación de pareja, una relación matrimonial, una relación legítima, la oxitocina sube de una forma maravillosa. En la relación sexual entre el hombre y la mujer, en el seno de moral, en condiciones donde hay amor, oxitocina. Cuando hay relaciones ilícitas, no digamos ya pecaminosas en el sentido de engaños y todas estas cosas, lo que sube es el cortisol y la oxitocina no se mueve para nada. Y se produce una relación sexual que es absolutamente, está en las antípodas de lo que es la relación de amor que puede haber entre dos personas. Pero es que luego tenemos la vasopresina, que hace que tengas un aprecio especial por la persona que amas. Y hay una atracción especial por la persona que amas. Tienes la noradrenalina que siembra en tu cerebro esa connotación de intimidad tan bonita que tienes también con la persona que quieres. La serotonina, que es la hormona y el neurotransmisor que nos da equilibrio, es un ansiolítico extraordinario y todo eso se vive en pareja según el proyecto de Dios. Y cuando el ser humano distorsiona el proyecto de Dios, no se produce así. No se produce así. En el haber, por decirlo de alguna manera, hay un momento de placer o un momento de satisfacción, pero no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que alcancemos una felicidad, una armonía, un encuentro en ideas, en sentimientos, que compartamos, que realmente seamos uno y de una forma muy bonita. No me extiendo ahí, pero realmente esto, de alguna forma, queridos amigos, de alguna manera, a mí me gusta muchísimo esto porque de alguna forma es que ves lo que Dios quiere que vivamos. En tal como nos ha creado, vemos lo que quiere que sintamos amor, confianza, que abramos nuestro corazón, que nos integremos con la otra persona, que compartamos momentos de felicidad sexual y no sexual, en todos los, o sea, un proyecto de vida. Esa es la idea y el proyecto de Dios. Aquí, no sé si conocéis estas figuras, Ali y Nino, es un minutito solo y no lo voy a pasar entero, pero son unas imágenes, son gigantescas, Son las imágenes, yo no sé qué pueda tener eso, 40 metros de alto o alguna cosa así. Y son dos imágenes que se van uniendo y consiguen, si no lo habéis visto, es que realmente vale la pena esperar un poquito. Yo lo puedo adelantar, pero quizás vale la pena que lo sigamos. Una persona me diría por aquí. Son dos imágenes, dos estatuas enormes,
que se van fundiendo, es un diseño extraordinario. Que finalmente se convierten en una imagen. ¿Verdad que parece mentira que se pueda diseñar esto? O sea, es algo estupendo. Bueno, esto ha llevado un minuto. Ser uno con tu esposa lleva un poco más de tiempo. Pero es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios y nos da herramientas para que eso se convierta en una realidad. Bien, mutuamente idóneos es otro de los aspectos, ¿verdad? Le haré ayuda idónea. Es extraordinario porque a mí me llama mucho la atención este tema de la idoneidad. A mí, bueno, me fascina, porque es muy complejo y da muchísimo a pensar, muchísimo. Quizás en alguna ocasión podamos tener un tema sobre el concepto de idoneidad, porque es muy bonito, muy bonito. Bueno, este concepto de idoneidad, el Señor lo ha diseñado de una manera, porque recordáis, ¿verdad? Cuando Dios va creando, que va diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero todo lo había creado, pero le faltaba algo. Le faltaba la mujer. Y en aquel contexto de es bueno, es bueno, es bueno, una expresión extraña. No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. En medio de la creación de Dios, no es bueno. Qué expresión tan extraña. No es bueno. Yo me puedo imaginar, quizás es una imaginación muy así, ¿no? Los ángeles escuchando a nuestro Dios diciendo, no es bueno. ¿Cómo? ¿No es bueno? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando ya crea la humanidad completa, pues sí. Y aquí todo es bueno de gran manera. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cómo el Señor diseña todo. Y este concepto que Él introduce ahí nos habla, ¿verdad?, de ese complementarse, de ese adaptarse, ¿verdad?, de ir conjugando las ideas, los pensamientos, la forma de afrontar la vida, las soluciones a los problemas, etcétera, ¿verdad? Es todo lo contrario al individualismo. Es el encontrarse juntos para ayudarse. Es ayuda, es complementarse, bueno, es muy bonito el tema. Y el concepto de idoneidad, si nos pudiéramos meter en ello, que no tenemos tiempo para eso, llama a la puerta de nuestra inteligencia. Porque ser idóneo es muy complejo, muy bonito, muy ilusionante, pero muy complejo. Porque debemos intentar serlo conforme al proyecto de Dios, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel conductual, a nivel de muchas cosas. Porque somos seres complejos y por lo tanto el concepto de idoneidad es un concepto también muy complejo y muy rico. Bien, otro aspecto es lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El proyecto de Dios es que la unión entre dos personas que se aman, que construyen ese proyecto juntos, sea para siempre. Sabemos que la palabra de Dios, no obstante, contempla posibilidades en las que un matrimonio puede disolverse, puede romperse. Pero no es el proyecto de Dios, no es la idea primera de Dios. Lo que Dios quiere es que luchemos por la relación, que construyamos algo, que si hemos cometido errores, nos arrepintamos, nos perdonemos, vayamos adelante. Es cierto que hay personas a las que, bueno, imagínate en casos de maltrato, de abuso, etcétera, que evidentemente lo mejor que pueden hacer es separarse y a una persona, bueno, lo mejor que le podrías aconsejar, aunque eso, en fin, es muy complejo, ¿no? Pero una persona puede tener que separarse forzosamente, perdonando, pero separarse, porque el perdón no conlleva vivir con la persona que te está haciendo daño. Pero el proyecto de Dios, que es a lo que vamos, al origen, lo que fue diseñado en la mente perfecta de Dios, es que juntos luchemos, nos amemos, nos comprendamos, nos perdonemos y vayamos andando en el camino de la vida, construyéndonos como personas y también como matrimonio. Y el último aspecto de este proyecto de Dios, sin duda alguna, es vinculados con el Señor, que debería ser el primero, quizás en orden, ¿no? Y que realmente se ve en el relato del Edén,
cómo Dios, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el interés profundo, maravilloso de Dios que quiere tener una intimidad con nosotros. Bueno, de hecho el sábado, ¿qué es? El sábado es que Dios sacó su agenda y dijo, yo quiero pasar este día por completo con vosotros. Quiero estar con vosotros, quiero estar todos los días, pero este día sin distracciones. Este día yo me lo he apartado. Y qué bonito, ¿verdad? Porque Dios no creó solo en el espacio, lo podía haber creado todo en el mismo momento. Creó una estructura en el tiempo también, precisamente para reservarse en su agenda ese tiempo especial, que hoy concretamente pues es sábado y es nuestro disfrute, ¿verdad? Nuestro gozo. Es un regalo de parte de nuestro Dios. Bien, pues aquí vemos esos 7 aspectos. Y entonces, permitidme que quiera plantearlo desde, no sé si de formación profesional o qué, pero, sabéis, a los psicólogos, terapeutas y tal, en general nos gustan mucho los cuestionarios, los test. Entonces, claro, el cuestionario tiene algunas cosas muy buenas, ¿no? Y es que con palabras precisas o preguntas o ítems precisos te pueden llevar a una reflexión profunda. Y entonces, fijémonos, aquí tenemos los 7 aspectos que hemos mencionado, el proyecto de Dios para la familia, hombre y mujer, monogamia, la relación con los progenitores, una sola carne, mutuamente idóneos, hasta que la muerte os separe, vinculados con Dios. Y esto nos puede llevar, incluso en pareja, podemos reflexionar hasta qué punto cumplimos en nuestra vida el proyecto de Dios. Porque muchas veces cuando hay problemas en una pareja, en un matrimonio, en una familia, solo con hacer este examen y trabajar en esa dirección de recuperar en nuestra vida de hogar, en nuestra vida familiar, el proyecto primigenio de Dios, es la línea terapéutica perfecta. Ahora, quiero poneros un ejemplo. Mi esposa está por ahí, no sé exactamente dónde está. Ah, vale, ahí la veo. Vale. Bueno, pues sí, no le voy a hacer salir porque luego me lo recriminaría. Pero imagina que yo llamo a mi esposa y tengo aquí a mi esposa y yo os hago una pregunta. Voy a examinarme a mí mismo, pero me voy a someter a vuestro examen. Y entonces, yo estoy aquí con mi esposa y os digo, vamos a ver, ¿qué pensáis? Aquí está Mari, aquí estoy yo. ¿En qué porcentaje cumplimos el primer aspecto del proyecto de Dios? Decidme. 100%. Bueno, está claro. 100%. Hombre, mujer. Bueno. Segundo, monogamia. Mari aquí, yo aquí. ¿En qué porcentaje cumplimos esa parte del proyecto de Dios? Esperamos que sí, pero fija, ahí ya no habéis sido tan rotundos. Pero fijémonos, es verdad que podría haber alguna cosa ilícita por ahí, gracias a Dios no la hay, pero tenemos que ser sutiles en nuestro examen. Si yo, por ejemplo, mirara en alguna ocasión a alguna mujer de una forma que no fuese la estrictamente correcta, yo ya estaría faltando a este principio del proyecto de Dios. ¿Estáis de acuerdo? No haría falta otra cosa. Simplemente un mensaje inadecuado por internet o una mirada inadecuada o una tontería dicha a destiempo fuera de lugar. Cada uno de estos puntos es una posibilidad de reflexión para todos nosotros. Y ahí está el proyecto de Dios, el proyecto en la cabecera del río, no conforme a lo que ahora nos puedan decir tantas personas, incluso algunos especialistas supuestamente, entre comillas, de psicología o de orientación familiar. No me atrevería yo a remitir a ninguna persona, a un profesional que no tuviera valores cristianos hoy en día en relación con la familia. Porque puede haber consejos realmente fuera totalmente de lugar. Bien, aquí tenemos la relación de los 7 puntos que hemos mencionado. Están en el origen mismo de la creación, el proyecto de Dios, pero hay 3 aspectos que he querido incluir, a modo de decálogo, porque se añaden en otros momentos de la Escritura. En el punto 7 es un pacto. O sea, es muy bonito que en la palabra de Dios, nuestro Dios utiliza esa palabra.
Y concretamente el texto de Malaquías es precioso. La mujer de tu pacto, menciona. Ser fiel, ser honesto con la mujer de tu pacto. Es una preciosidad eso. No es un contrato, no es algo que viene y se va. Es un pacto delante de Dios. En el punto 8, aunque está implícito en alguno de los aspectos que hemos mencionado, la fidelidad. Mi amado es mío y yo suya. Mutua pertenencia. Pero no en un sentido posesivo, ¿no? Sino mutua pertenencia, porque cuando es en términos posesivos siempre suele ser uno hacia el otro. No, estamos hablando de mutua pertenencia. Yo soy de mi esposa es mía, en el sentido no peyorativo de la palabra. Y el punto 10 es muy importante también, se añade en otros momentos de la Escritura y de una forma reiterada, ¿verdad? Dice, les recordarás el aspecto educativo, el aspecto de transmisión de valores, de la fe, de la confianza en el Señor, ¿verdad? La transmisión de valores espirituales. Yo sé que mandará a sus hijos, dice Dios, haciendo referencia a Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el mandamiento de Jehová, que guarden el camino de Jehová. Bien, hermanos, vamos concluyendo. Estos principios, como los 10 mandamientos, también se resumen en 2. Amor a Dios y amor en sentido transversal. Amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, entre esposos, y amor con los hijos, con los papás, en un sentido vertical, ¿verdad? Como decimos siempre, y también en un sentido horizontal a través, ¿verdad? De abrazos, a través de palabras, a través de miradas, a través de detalles, a través de muchas cosas. Amor y amor expresado. Es el vínculo, como antes decíamos, el amor es el vínculo de la perfección. No es tiempo, queridos amigos y hermanos, para ver borroso. Es tiempo para ver con claridad. Si esto ha sido siempre cierto, en estos momentos es capital, es vital. Es, podríamos decir, de supervivencia moral y espiritual. Y para ver con claridad hemos de alcanzar a mirar lo que hemos dicho, el origen. El proyecto tal como Dios lo diseñó para cada familia. Y hermanos, termino con esta imagen. A veces nuestro reloj se nos golpea un poquito este detalle final. Dios es el gran relojero. Si tenemos alguna piececita que no va bien, si algo se atrasa o se adelanta, nuestro Dios sigue siendo el gran relojero de las almas y de las familias. Que Dios os bendiga a todos. Amén.